Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la semiología y en este punto el encabezamiento y el examen físico. Para este punto del encabezamiento necesitamos hacer varias preguntas, entre ellas la orientación, la actitud del decúbito, el estado nutricional, la marcha, las facies y el biotipo constitucional. En la orientación son 3 preguntas vitales las que se deben realizar. Para ver si está orientado en tiempo se pregunta qué fecha es hoy, en espacio en qué lugar se encuentra y persona cuál es su nombre. Si el paciente responde a las 3 preguntas de manera normal, podemos decir que el paciente está orientado en persona, tiempo y espacio. Dentro de los niveles de conciencia vamos a ver 4 niveles los más importantes. Entre ellos se encuentra la lucidez, un paciente completamente alerta, despierto, capaz de responder lo que se le pregunta. Generalmente está orientada en las 3 esferas. El nivel de conciencia de la obnubilación, el paciente se encuentra en un estado de somnolencia no muy marcado en el que solo responde a estímulos verbales. Si nosotros le hacemos una pregunta, el paciente despierta, cede la pregunta y el paciente vuelve a su estado de somnolencia o durmiendo. En el estupor, el estado de somnolencia es mucho más marcado. Este no responde a estímulos verbales, pero sí responde a estímulos dolorosos. Entonces nosotros aplicamos un estímulo doloroso al paciente y él va a responder. Cede el estímulo y el paciente vuelve a estar en un estado de somnolencia más marcada. El estado de coma, en este nivel de conciencia el paciente no responde a estímulos verbales, menos a estímulos dolorosos. Es un estado vegetativo como comúnmente lo conocemos. Dentro del biotipo constitucional hacemos referencia a la forma general del cuerpo. Dentro de algunos autores existen 3 clasificaciones que son ponderantes en el ámbito de la medicina. La primera es la constitución mesomórfica o atlética, quiere decir que un paciente es completamente estable y vigoroso en relación a su peso y talla. El otro biotipo constitucional es la ectomórfica, asténica o leptosómica, de acuerdo al autor, vienen estos nombres. Esto es cuando predomina más la talla sobre el peso, son pacientes completamente altos y delgados. El otro biotipo es la constitución endomórfica o pícnica, al contrario del anterior, acá predomina más el peso sobre la talla, son pacientes de contextura pequeña pero gorditos. En cuanto al estado nutricional, nosotros utilizamos mucho lo que es el índice de peso y talla. Existen muchos marcadores que también requieren de sus determinados instrumentos. Nosotros necesitamos saber cuál es el peso y la talla del paciente y utilizamos lo que es el índice de masa corporal, que es una fórmula que mide el peso sobre la talla al cuadrado. Dentro de los valores de referencia podemos tener de 20 a 25 como normal, de 25 a 28 sobrepeso, más de 28 obesidad y más de 40 obesidad mórbida y bajo de 20 en un índice de masa corporal, pues podemos clasificar a un paciente como delgado. Acá podemos ver algunas fotos. Esto quiere decir que no todo paciente que se vea gordito está completamente vigoroso o estable y no todo paciente que se vea delgado es enfermo, ¿no? El otro punto es la actitud y el decúbito. Los decúbitos son las posiciones normales que adopta una persona. Acá podemos ver dos clasificaciones grandes, el decúbito activo y el pasivo. El activo, el paciente no tiene ninguna patología adyacente, la que más nos interesa son los pasivos, ya que el paciente va a necesitar de una cierta posición y no se va a mover de esta por la patología que presente. Dentro de los decúbitos podemos mencionar al decúbito dorsal o supino, es en el que el paciente se encuentra de espalda. El decúbito lateral, el paciente se encuentra lateralizado. El decúbito ventral o prono o de barriga, como comúnmente llamamos. Hay posiciones que son antiálgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son posiciones para aliviar el dolor. Entre las que más se mencionan son la genupectoral, que generalmente se da en los pacientes que sufren problemas cardíacos o en las pericarditis. Dentro de las posiciones podemos ver la posición de Fowler o semi-Fowler, en la que los miembros superiores están en un cierto grado de elevación más que los miembros inferiores. La posición ginecológica, la posición de Trendelenburg al contrario de la posición de Fowler,
En este caso, los miembros inferiores se encuentran elevados más que los miembros superiores. Hay algunas posiciones que son patognomónicas de algunas enfermedades. En este caso, las más conocidas es el tétanos, en el que podemos encontrar o ver los opistótonos, emprostótonos y pleurostótonos. En las meningitis vamos a ver, como en la segunda imagen, o la posición en gatillo de fusil. Dentro de la marcha podemos ver múltiples marchas desde que el paciente ingresa a nuestro servicio. Nosotros podemos clasificarlo ya sea de una manera patológica o no. No todos caminamos de la misma manera y hay otros casos en los que la marcha no se puede valorar. En este caso el paciente estará con ayuda de un andador o un burrito o en silla de ruedas. Dentro de las principales marchas patológicas encontramos la hemiparesia espástica o marcha del segador, muy característica en el síndrome piramidal, que se da una hemiplegia facio-brachiocrural, en la que solo una parte del cuerpo es móvil y la otra está completamente paralizada. La diplegia espástica o la marcha en tijera, que es comúnmente se llama, el paciente empieza a caminar como si estuviera cruzando los pies. La esclerosis en placas o la bradykinesia. La ataxia cerebelosa es una marcha muy llamativa porque es también conocida la marcha del borracho. Hay dos tipos, la cerebelosa misma y la atáxica. Lo que diferencia es la base de sustentación, que quiere decir que en la cerebelosa el paciente abre más las piernas que en la atáxica para caminar. La marcha equina es una marcha que se caracteriza porque uno de los pies no llega completamente al suelo, ¿no? Es como la marcha en caballo, que solo la punta del pie llega al suelo y no hacia el talón. La marcha parkinsoniana es otra marcha que nos interesa mucho y nos llama mucho la atención porque es una marcha de pasos cortos, con el tronco hacia adelante. Quiere decir que el paciente da la sensación de que se va a caer o se va a ir hacia adelante, ¿no? Y la luxación congénita de cadera o marcha renga, que es la que comúnmente conocemos. Acá en las imágenes podemos ver en la A, que es la diplegia espástica o la marcha del segador. La B es la marcha en tijera. La C es la marcha equina. La D y la E son las marchas cerebelosas. La D es la táxica y la otra es la cerebelosa sensitiva, ¿no? Que les había mencionado que la base de sustentación es lo que los diferencia. Dentro de las facies tenemos un mundo para describir, ningún rostro es igual al otro. Dentro del color podemos describir como facies pálidas, cianóticas, ictéricas, rubínicas, melánicas, verdínicas. Dentro de la forma hay rostros que son pequeños, hay rostros que son grandes. Lo que nos interesa son las facies en las patologías. En las más mencionadas, como podemos ver en la primera imagen, una facie de la hipertiroidea con enoftalmos. En la segunda podemos ver una facies adenoidea. En la tercera es una enfermedad de Paget en la que incrementa mucho los pliegues del rostro, incluso el crecimiento del hueso, ¿no? En la cuarta imagen podemos ver una facies parkinsoniana o poker face, una facies muy característica que no denota ni tristeza ni alegría, de ahí su nombre de poker face. Y en la última podemos ver una caquéctica o una senil. Dentro de las facies podemos mencionar miles de facies de acuerdo a las patologías. Estas son las más comunes, pero hay la facies ictal, la facies adenoidea, hipocrática, por así mencionarlo. Algo que me gusta dentro de mis presentaciones es tomar pequeños fragmentos de autores, y este me gustó mucho. Quien mucho sufre, mucho aprende. En medicina se sufre mucho, pero se aprende mucho para el beneficio nuestro y de nuestros pacientes. Gracias.